Bienvenidos a El Blog. Yo soy Héctor. Hola, queridos. Yo soy Lugo. Me acompaña Tontín en la cámara. Tontín y Tontón. De esas veces que te da frío en la nuca, pero no en las orejas. Bienvenidos a El Blog. La semana pasada estuvimos hablando un poco de el sábado y mencionamos que esta semana y en este episodio íbamos a hablar sobre la ley. ¿Algunas cosas que quieras recordar de la semana pasada? Pues del sábado, hay que guardarlo, amigos. Si no, no vas al cielo. También mencionaste que las iglesias cristianas, de que ellos saben que es malo matar, saben que es malo tener otros dioses, saben que es malo jurar en nombre de Dios, saben que es malo adulterar, etcétera, etcétera. Pero cuando les preguntas del sábado... dicen... Entonces... mencionábamos en Santiago 2:10 que dice: si transgredes uno, te haces culpable. Hashtag 10 por 1. 10 por 1. Entonces, en este episodio vamos a ver un poco más a fondo sobre los 10 mandamientos, su vigencia, cuál es el propósito y todo eso. Así es. Entonces, empecemos. Pues va. Bien, es cierto que hemos escuchado en muchas ocasiones del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y muchas, incluso de las iglesias protestantes, pueden llegar a decir que solamente está vigente el nuevo pacto, más no el antiguo. Y es por eso que hay ocasiones, como lo mencionamos la semana pasada, que creen que ya no están vigentes los 10 mandamientos o solamente algunos. Sí, mencionamos que no es porque sean ignorantes o que les falte conocimiento, sino que hay textos específicos que ellos interpretan diferentes. Entonces, vamos a ir a esos textos un poco complicados. Es un tema muy complicado y nosotros no somos expertos, pero vamos a tratar de hacerlo con humildad, con comedia y con la ayuda de Dios. Sobre todo. Vamos a iniciar con algunos pactos que se mencionan en la Biblia. Así es. ¿Me apoyas tú con Deuteronomio? Yo voy primero con Génesis 15, 6 y 18. Dice Génesis 15, 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego el 18 dice: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Entonces dice que Abraham no hizo nada, que fue por fe y Dios hizo un pacto con él. Entonces, ese primer pacto es por fe. Sí, porque no es nada de obediencia. Ajá. O sea, solamente le dijo Dios de que, pues tú nomás tranquis y yo te voy a dar todo. Aparentemente. Exacto. Después de ahí, vamos a Deuteronomio 4, 12 y 13. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. La verdad es que reprobé el kinder. Vuelvo a repetir el 13. Gracias. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces ahí se hizo un pacto y los mandó obedecer. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces pareciera que este pacto es por obediencia, por obras. Entonces ese tipo de cosas son los que hacen a nuestros hermanos evangélicos decir de que hay 2 pactos. Uno que solamente es obediencia, y otro literal, es por fe. Y otro es por fe. Entonces, para complicarla más, y digo complicarla más ¿por qué? Porque yo sé que ustedes, amigos adventistas, chicos adventistas, tienen la carta mágica de... es que eso es la ley ceremonial. Y es que no aplica porque ahí se refiere a la ley ceremonial. Vamos a ir a unos textos que ponen un poco complicada esa defensa. Entonces es Gálatas 4, del 21 en adelante. Voy a tratar de leer un poco rápido. Gálatas 4, 21 en adelante. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre.
Pero el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Y sigue hablando. Pero Pablo aquí identifica dos pactos. Uno para esclavitud y otro para libertad. Uno bajo la ley y otro bajo la promesa. Y dice el monte Sinaí. Sí. ¿Y los 10 mandamientos dónde se dieron? En el monte Sinaí. Correcto. Entonces ahí no puedes aplicar la de, es que es la ley ceremonial. No. Se está refiriendo a la ley moral. A todo lo que se dio en el monte Sinaí. Ok. Entonces aplica los dos. Entonces no le puedes sacar la carta y de que es la ley ceremonial. ¿Y qué dices ahí? Y para complicarla más, Hebreos 8, 7 al 9. Entonces Pablo aquí no está metiendo en apuros. Dice que hay dos textos y si estás bajo la ley, estás en esclavitud. Hebreos 8, 7 al 9. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque repitiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Dice, no solamente que es viejo, sino que está próximo a desaparecer. Entonces, tú como adventista, si te leen eso, dices de que... Entonces sí, cierto. Déjame ver a Bullón. Hola, querido. Entonces, allí de nuevo tenemos ese problema que no podemos resolver es una ley ceremonial. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos este asunto de los pactos o el pacto o qué onda? Les digo, es un tema muy complejo, pero como que algunas pistas clave está, por ejemplo, en Gálatas 1, 6 al 9. Aquí está hablando Pablo de nuevo. Entonces, o Pablo se contradice o nosotros estamos entendiendo mal. ¿Qué dice 6 al 9? Gálatas 1, 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os ha anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Sabes leer o no? Sí, pero estoy haciendo pausas. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, pausa. ¿No sabes leer o qué? No estaba leyendo. Yo he platicado con varios evangélicos o cristianos nominales que pues tú les preguntas de que ¿cómo somos salvos? No, por fe, por gracia, por medio de la fe, y esto no es Efesios 2, 7 y 8. Entonces, y les preguntas ¿cómo eran salvos antes? Y te dicen por obras, por obediencia a la ley. Entonces, Pablo dice, solo hay un evangelio, el que yo les prediqué. Si hay uno diferente, el que te lo predicó es anatema. Es anatema. Anatema significa algo como muy malo. Sí, algo destinado a ser destruido o algo destinado a ser cortado. Totalmente. Ajá. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? De hecho, ahorita que dijiste de que muchos dicen de que solamente por obras. He escuchado incluso decir, una vez salvo, siempre salvo. O sea, de que cuando aceptas tú por fe a Jesús, Jesús vive en tu corazón y ya... Porque ya no tienes que guardar Porque ya no tienes que hacer nada. O sea, acepto a Jesús, el proceso es acepto a Jesús, salvación automática. Ya. Una vez salvo, siempre salvo. Y, no es cierto. Entonces, es un punto muy válido porque, de nuevo, si dices que es para salvo y ya siempre salvo, pues, ¿qué propósito tiene la ley? Si puede vivir. Ninguna. Entonces, no tendría nada de sentido. Exacto. Entonces, dice Pablo que hay un solo evangelio. Entonces, incluso dice, si les predica un ángel de luz o un ángel, les predica otro evangelio, sea anatema. Entonces,
yendo más allá y apuntando hacia donde queremos ir, si Adán predicó otro evangelio, Adán. Es anatema. Si Noé predicó otro evangelio, si Moisés predicó otro evangelio, entonces los evangélicos dicen que Pablo predica un evangelio de gracia y Moisés predica una obras. Salvación por obras. Entonces, según la definición de Pablo, Moisés era anatema. Es anatema. Y eso concluye, o estás diciendo que todo lo que escribió Moisés no sirve. Entonces, obsoleto. Ajá, de que Génesis, Éxodo, todo eso. Inservible. Exacto. No creo que un evangélico se atreva a decir eso. Por lo tanto, debemos entenderlo de otra forma. Así es. Vamos a introducir el concepto del pacto eterno o del evangelio eterno. ¿Tú tienes ahí un texto? Se puede decir de que es un nuevo y un antiguo. Sin embargo, debemos creer que es un pacto eterno. Es el mismo. O incluso el nuevo tiene más tiempo que el antiguo. Wow. Vamos a ver qué dice la escritura. Bien, voy a... Hebreos 13, 20 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces ahí se introduce la idea del pacto eterno. Hace rato leíste que el pacto viejo estaba por desaparecer y que el pacto no, y ahí mismo dice pacto eterno. Así es. Entonces, ¿os está contradiciendo o lo estamos entendiendo mal? En Apocalipsis 14, 6 dice: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, no es que haya un evangelio antes y después. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es un evangelio eterno. Entonces, vamos a Jeremías. ¿Lo tienes ahí? Jeremías 31, 31, que es la única definición bíblica del nuevo pacto. Si te dice, no, es que Jesús... Ok, ¿dónde dice que el nuevo pacto es eso? Vamos a decir qué dice Dios. Sí, dice... Es que me llegó un WhatsApp. Me llegó un WhatsApp, perdón. Ya. Modo avión. Lo siento. He aquí... ¡Calvo! Cabello. No, era cabeza con falto de cabello. Persona de cuero cabelludo expuesto. Vas, porque luego se quejan de que es muy largo. Así que cápsulas de 2 minutos, cápsulas de 3 minutos. Está saturado el sonido. Disculpa. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Eso lo estás leyendo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? En el Antiguo. Wow. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, no con la iglesia cristiana. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mantendré una mirada desafiante. Sigue leyendo. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Continúa. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok. Entonces, en este texto, Dios define el nuevo pacto, o define su pacto. Escribiré la ley en la mente y en el corazón. Ellos me conocerán y perdonaré su maldad. Entonces, con esas tres cualidades del pacto, examinamos todos los pactos que se hizo a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vemos que es el mismo. Pero que el factor humano falló. Exacto. Adán conocía a Dios, sí. Adán antes del pecado tenía la ley en su mente y en su corazón, sí. Adán, Dios perdonó su maldad, pues podemos decir que sí, inclusive que no tenía necesidad de perdonar maldad.
Era perfecto. Ajá, perfecto. Pero Adán pecó. Exacto. Entonces la parte humana falla. Entonces Dios se ve en la necesidad de, vamos a decir, hacer el pacto con otra persona. Noé. Nuevo inicio. Noé se describe como un hombre justo, tenía la ley en su mente y en su corazón. Hallaba gracia delante de Dios. Ajá, conocía a Dios y vamos a decir que no tenía maldad o que Dios perdonó su maldad porque era justo, como lo describe el mismo Dios. Pero Noé pecó. Sí. Abraham fue justo, tenía la ley en su mente y en su corazón, conocía a Dios y era justo, Dios perdonó su maldad. Se le ha dado promesa incluso. Ajá, hizo un pacto Dios con él. Ujú. Y Adán pecó, inclusive echó mentiras, se acostó con su esclava, lo que sea. Pasamos con David, las mismas 3 características, pasamos con Israel, las mismas 3 características, entonces es un mismo pacto. Durante todo el Antiguo Testamento. Exacto. Hasta que llega Cristo. Sí. Cristo tenía la mente en su ley y en su corazón. Sí. Cristo conocía a Dios. Sí. Cristo tenía necesidad de que le perdonaran maldad. No. No. Entonces Cristo cumplió el pacto que Dios quería cumplir con Adán. Sí. Entonces, en ese sentido, ese es el nuevo pacto. Es nuevo para nosotros porque nosotros somos pecadores y estamos fuera del pacto, pero en Cristo entramos al pacto. Sí. Por su muerte. Exacto. Por sus méritos, por su muerte, nosotros tenemos acceso a ese pacto. Sí. Entonces, no es que sea nuevo o que Dios haya sacado 2 sobres y lo que sea. De hecho, de que era Ajá. el que te di, pero ya no sirve, rómpelo. Ajá. Ahora Exacto. Entonces, es un solo pacto y en Cristo se hace nuevo. Es se como, cumplió. ajá, como ese mandamiento que dice Jesús. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. No es de que sea otra ley o... Ajá. Ajá. De hecho, eso está en Levítico 19:18. Ujú. Ama a tu prójimo, etcétera. Sí. Entonces, lo nuevo es que en Cristo lo cumplimos. Se cumplió por completo. Entonces, eso es el nuevo pacto. No invalida la ley, no invalida que no tienes que obedecer, etcétera. Sí. Entonces, entendiendo eso, ¿cuál es el propósito de la ley en el pacto? ¿O de qué nos sirve tener la ley? Acercarnos a Dios. A ver, ahí, a ver, ¿dónde dice? Recuerdo que había una escuela sabática que hablaba acerca de la ley, hace como 3, 4 trimestres, que nos mencionaba que la ley nos servía como un espejo. Para maquillarte. Tocador. No. Nos servía como espejo para darnos cuenta en que estábamos fallando. Ok. Y mediante eso poder pedir perdón y acercarnos a Dios. Ok. ¿Dónde dice eso, amigo? Híjole, no me acuerdo, amigo. Mira, tú ve a Romanos 10 y yo voy a Romanos 7. ¿Sí le sabes o no? Sí, ya lo tengo, amigo. ¿Qué dice Romanos 10:4? Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Quieres que te lo diga en griego? Nada, me sé la primera parte. No lo hagas. Es telos gapnomou Christos. El fin de la ley es Cristo. O sea que entonces ya no hay ley. No, telos se puede, primariamente se traduce o se debe traducir como propósito. Como cuando pasan un comercial en el 5 y luego dice, queda prohibido el uso de distintos a los establecidos en el programa. Algo así como que queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es la referencia que se me vino. Entonces, fin puede ser de que término o propósito. O sea que Cristo no es el fin literalmente de que ya no va a existir, Ajá. sino que no se puede utilizar de una manera diferente. No. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, es lo que dice. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, que es lo que dijiste del espejo. Ok, ya entendí. El fin de la ley es Cristo, no de que haya terminado, sino que nos lleva a eso. Exacto. Wow. Entonces también en Romanos, pero en el capítulo 7, dice, no lo quiero leer todo. Dice, ¿qué pues diremos? 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cuál es la ley que dice no codiciarás? La moral. Los 10 mandamientos. Los 10 están en el mandamientos. título. Exacto. En el título. Entonces,
el propósito de la ley, como tú dijiste, es señalarnos el pecado. Ya lo leímos de la Biblia, no lo estamos inventando. Exacto. Y como tú tienes pecado, nuestro único salvador del pecado, ¿quién es? Cristo. Y el fin de la ley es Cristo. así se entiende. Hasta aquí no. Entonces, la ley cumple ese propósito. Es una norma de vida para el cristiano. Exacto. No es una lista de prohibiciones. No es esclavitud. Ajá, es no libertad. Exacto. Es como que si tú amas a Dios, es lo que mencionábamos la semana pasada, por amor, tú guardas la ley. No para ser salvo. Guardas la ley, sino porque eres salvo, tú la vas a guardar. Exacto. Por amor. Exacto. Porque es lo que te va a llevar hacia allá. Entonces, es lo que dice Pablo, ahora en Cristo soy nueva criatura. Como eres una nueva criatura, empiezas a tener esa experiencia de nuevo pacto y la ley empieza a estar en tu... y la empiezas a guardar en Cristo o empiezas a vivir en el Espíritu y la empiezas a guardar como un fruto. Por eso dice, por sus frutos lo conoceréis, el fruto del Espíritu, etc. Entonces, así debemos entender la ley. No como una lista de prohibiciones. Porque es bien triste, porque los adventistas, dicen que, es que el sábado, es que no puedo hacer nada, no puedo ir al cine, no puedo tomar café, no puedo leer esto, no puedo hacer esto. Y es bien escuchado decir, ¿por qué sábado no lo puedo hacer? Ajá. En lugar de que, porque pues no quiero hacerlo porque la ley está en mi corazón. Exacto. Entonces, perdón. Entonces, nosotros mismos hemos entendido mal la ley. Sí. La hemos hecho una carga, nos hemos vuelto fariseos y decirle que, no hagas esto, no hagas esto, en lugar de hacerle una delicia. Debería de ser algo natural. Exacto. Bien. Celebración. Entonces, para avanzar, ¿cuál es el propósito de la ley? Guiarnos a Jesús. Cristo. El fin es Cristo. Entonces, otra cosa importante, y esto quiero remarcarlo, el balance correcto entre fe y obras. Quiero que lo remarques. Gracias. El balance correcto entre fe y obras. Lo mencionamos ahorita por encima, pero ¿cómo? No puedes decir que tienes fe sin obras. Exacto. Y no... Puedes hacer obras sin la fe. Exacto. Entonces, ¿cómo yo como cristiano entiendo eso? Porque sí voy a la iglesia el sábado, sí doy el diezmo. Próximo episodio. Diezmo. Sí hago esto, sí hago lo otro, pero igual sigo estando... otra Gris. palabra para empinado. Otra palabra... ¿La puedo decir? No digas esa diciendo que palabra. No la pueden decir. Espero que se oiga un beep. Amolado. Acabado. Entonces, según yo guardo la ley, pero estoy amolado. Estoy amolado. Entonces, ¿cómo nosotros debiéramos entender eso de la ley? Sí, porque creemos en... Una vez salvo, siempre salvo, haz de cuenta. Uh-huh. De que ya acepté a Jesús, ya lo acepté por fe, pero no hago nada. Entonces, deberíamos de balancearlo perfectamente en el que mi fe me mueva a hacer obras. Más no, mis obras me hacen creer. Porque no es así. Entonces, están los dos extremos. O no hago nada porque tengo fe, o hago todo... Pero no tengo fe. Pero no tengo fe. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? ¿Qué te dice su super experiencia cristiana? Pues amar a Jesús. Amar a Jesús. Creer en Él. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, creo que es capítulo 2. Versículo 1, creo que es. La iglesia de Éfeso. Sí. Escribe el ángel... Versículo 4. Sí, leo el 4. Dice... Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, dice, has caído de tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Entonces, nosotros, lo que tú dijiste es totalmente correcto, de que amar a Jesús, etc. ¿Por qué? Porque Jesús es...
Así cobra sentido lo de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Nosotros mismos no podemos producir esa obediencia. De hecho, hay una historia que me gustaría contarles. Pero no se puede, amigo. ¿Por qué no? Porque no quiero. Ándale. Cuenta un pastor que tenía un amigo pastor que andaba viajando, etcétera. Entonces tenía una hija de 3 o 4 años que no la veía mucho. Entonces el pastor ayudó o fue con su amigo el pastor a su casa. Entonces cuando llegan a su casa, su hija corre con su papá y le dice, papá. La niña tiene 3 o 4 años y dice, papá, traía una hoja. Aprendí a escribir. Entonces de que la hoja tenía así de que garabatos y diferentes colores y lo que sea, ¿no? Entonces le dice que el papá la agarra y dice, wow, sí, cierto, sí aprendiste a escribir. Y luego la niña le hace que, ¿y qué dice? Entonces de que el pastor pues se queda así de que... Y como que le viene así inspiración del cielo. Se agacha, abraza a su hija y le dice que... Aquí dice que eres una pequeña niña y que tienes muchas ganas de escribir. También dice que estás creciendo y que algún día vas a escribir de la forma más hermosa. Entonces, de la misma forma, o nosotros como cristianos, creemos que hacemos las cosas bien, de que guardar el sábado, dar el diezmo, etc. Y vamos con nuestro padre y le decimos de que aprendí a obedecer. Entonces, él nos abraza y nos dice, ¿sabes qué me dicen tus esfuerzos? Que eres un cristiano de verdad y que de verdad te importa. Pero que estás en crecimiento y que algún día vas a llegar a obedecer como se debe. Entonces, la ley es la norma a la cual debemos llegar. La ley es la estatura de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos, está en el nombre, tenemos que vivir como Cristo. Si tú sientes que la ley es una restricción, si tú eres adventista o si no eres adventista y sientes que la ley te estorba o cosas así, te invitamos a que, como siempre, ores, pidas la dirección del Espíritu Santo y que vayas a la Biblia, que busques las respuestas por ti mismo y que pidamos un corazón nuevo. No es que quieras agregar algo. Es cierto, porque si no hacemos una u otra cosa, pues vamos a estar perdidos. Y siempre buscar la estatura de Cristo, como tú dijiste. No nada más vernos en el espejo, ver que estamos actuando mal, arrepentirnos, buscar la gracia, que viene siendo el pacto que tenemos, pero sin olvidarnos de la ley completamente. Y pues bueno, hay mucho que estudiar, hay mucho que decir, pero pues... sigamos. Hasta aquí el blog. Yo soy Héctor. Yo soy Lugo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en la obra.